Sean todos muy bienvenidos a un nuevo Diálogo Piensa, este espacio donde estamos conversando con distintos actores relevantes acerca de temas siempre desde una mirada pensando en el desarrollo de nuestra región, en el desarrollo de Chile también desde una óptica de hacer de nuestro país un país más justo con sus regiones y tratando de elevar la discusión pública también en nuestra zona. Hoy un tema muy atingente, tenemos dos invitados estelares. Parto presentando a uno que es de la casa, acá justo a mi izquierda, Pedro Fierro, quien es investigador de Piensa, además profesor asistente de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador visitante de la London School of Economics e investigador adjunto en el núcleo Milenio para el estudio de la política, la opinión pública y los medios en Chile. Muy bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Bueno, muy bienvenido, esta es su casa. Esta es su casa. Sí, gracias a todos los que vinieron y están acá acompañándonos. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, y también le damos la bienvenida y agradecemos por estar presente a Patricio Aroca. Patricio es profesor titular en la Universidad Andrés Bello, profesor asociado y visitante en la Universidad de Illinois. Posee un magíster en Economía de la Universidad de Chile, así como también un máster en Economía Política y un doctorado en Economía en la Universidad de Illinois. Muy bienvenido, Patricio. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos. Bueno, muchachos, la idea es que esta conversación sea más bien un diálogo en torno a un tema que acá estoy con los expertos en la mesa, que es justamente lugares abandonados en la era digital. Así se titula, o al menos abrevio el libro que se ha lanzado muy recientemente por ustedes junto a Patricio Navia. Y la idea es que podamos ir desglosando acerca de las principales tesis que tenemos ahí en el libro y naturalmente también poder compartir algunas reflexiones en este nuevo Diálogo Piensa. Perfecto, sí, muchas gracias de hecho por el espacio para hablar del trabajo que venimos haciendo desde hace ya harto rato. En general, nosotros ya desde el 2017, debe ser por ahí, 2016, nos conocimos con Patricio, primero con Patricio Aroca, y claro, llegamos con varias ideas, digamos, en ese minuto, cuestiones que queríamos hacer, pero acá el experto era él y nos dimos cuenta que no era tan sencillo investigar. Entonces yo creo que el libro refleja harto también eso, ¿eh? Porque en un inicio lo que estábamos tratando de ver era cómo las plataformas digitales incidían en las actitudes políticas, ¿ya? Así como la gente podía estar más o menos enojada, más o menos molesta, producto del tema de las plataformas digitales. Y eso es algo que en general se estudia harto, yo creo que hay harta literatura, sobre todo acá también en Chile, hay harta gente que estudia eso, pero prontamente nos empezamos a dar cuenta de que estos fenómenos en general sociales se hace muy difícil de entenderlo si uno no considera el espacio donde vivimos. Quiénes son nuestros vecinos, cuáles son nuestros barrios, y esos aspectos nos dimos cuenta de que no siempre eran trabajados. Y yo creo que ahí encontramos un punto también de encuentro, porque Patricio lo que hace en general tiene más que ver con eso, con incorporar el espacio, digamos, en el estudio de la economía, y nos pusimos a trabajar en varios proyectos que al final devienen en este libro que escribimos junto a Patricio Navia. A grandes rasgos, digamos. A grandes rasgos, naturalmente. Sí. Patricio, también, ¿cómo fue esa experiencia de inmiscuirse también en este tema que, como bien decía Pedro, es muy interesante porque ponemos de relieve lo que es el espacio, en muchas veces un análisis político que prescinde de este concepto? Bueno, yo diría, primero, continuando con la historia de Pedro, ¿cierto? Pedro llega un día a mi oficina con un montón de ideas, un montón de escritos, digamos. Pero trae un elemento que es súper importante para la investigación que hicimos y que está en el libro, que son datos. ¿Sí? Yo soy un econometrista espacial, porque estudio el espacio, este espacio donde vivimos, no el espacio exterior. Y, a veces también el espacio exterior. Y en ese contexto, entonces, Pedro traía esta encuesta que estaba empezando a hacerse aquí en Piensa. ¿Ya? Y que era una encuesta que tenía información que no se encuentra en otros lugares. Digamos. Yo como economista llevo más de 40 años haciendo investigación y no exagero, son más de 40 años. Y resulta que en general los datos que tenemos son datos muy objetivos, son datos sobre, no sé, desde cuánto pesa la gente, cuánto mide, cuánto gana, etcétera.
pero sobre la parte emocional, sobre la parte sentimental, sobre cuáles son sus percepciones, sus imágenes. No hay mucho. Y esta encuesta tenía mucha información de eso. Y yo en estos 40 años había aprendido que la capacidad de explicación de los datos objetivos, especialmente los económicos, habían ido disminuyendo, ¿cierto? La gente tomaba sus decisiones cada vez menos influenciadas por elementos económicos y cada vez más por un conjunto de elementos que no entendíamos mucho. Y en ese sentido, esta encuesta que traía esta información fue un insumo muy interesante, tan interesante que ahora parte de mi agenda de investigación no existía en ese momento, ahora es en ciencia política, ¿sí? Y creo que crecientemente, dado las redes sociales, dado los medios de comunicación y su influencia en cómo la gente piensa, etcétera, creo que debemos prestar cada vez más atención, ¿cierto? A qué cosa estamos formando en la mente de la gente, ¿cierto? Y tenemos que tener mucho cuidado en eso porque hay distintos intereses en generar ese imaginario en la gente, ¿sí? Y no todos esos intereses están detrás de buscar un mayor bienestar por la población, una sociedad, ¿cierto?, más feliz, más justa, más equitativa. Oye, maravilloso. Me gustaría llegar un poco más atrás, ¿cierto? Volver al libro. Lugares abandonados en la era digital, ¿cierto? Cuando hablamos de era digital, ahí Pedro también algo señalaba respecto a lo que son estas brechas digitales. A mí me gustaría también entender más o menos de qué estamos hablando cuando nos referimos justamente a eso, al espacio digital. ¿Qué es una brecha digital propiamente tal? Y cómo desde ahí también vamos construyendo para ir metiéndonos un poco en lo que es este malestar que nace en este contexto. O sea, yo voy a partir desde el otro lado, voy a empezar hablando de la brecha del espacio. Porque me parece que, claro, mejor todavía. Pero porque yo creo que vamos a llegar al tema de lo digital, pero es difícil hablar de la relevancia de estas cuestiones, uno siempre se enreda cuando está muy metido en un tema y al final termina lateando. Entonces, yo identifiqué que hay una historia que a mí me sirve mucho para contar lo que nosotros venimos haciendo en el libro también. Y una historia que no es mía, es una historia de un alcalde de una comuna de Santiago, porque uno cuando piensa en inequidades territoriales siempre uno piensa en el regionalismo. Claro. Santiago siempre está súper bien y en general nosotros acá en Valparaíso estamos mal. Pero lo que el libro explora son otras cosas que son un poquito, diría yo, más sofisticadas. Cuando hablamos de lugares abandonados, hablamos de lugares abandonados incluso en Santiago. O sea, es algo que va más allá de campo-ciudad. Va más allá de campo-ciudad y va más allá claramente de la metrópoli y del resto, ¿cierto? Entonces hay un alcalde de una comuna que se llama Renca, quiero ser justo con la historia porque él la cuenta mucho mejor que yo, digamos, pero retrata la historia de una población en particular de esa comuna que se llama Primero de Mayo, que es una comuna que hace algún tiempo atrás el Estado de Chile decidió dividirla en dos, y poniendo al medio una carretera que es la Costanera Norte. Entonces, cuando si usted va a Santiago y quiere llegar a las comunas del sector oriente, se demora menos porque el Estado de Chile hace algún tiempo atrás decidió construir esa carretera. El problema es que esa carretera pasa por esa población y no está soterrada, sino que está, digamos, dividida la población en dos. Entonces quedó una parte de la población a un lado de la carretera y otra parte de la población al otro lado de la carretera. Entonces el CESFAM, por ejemplo, está a un lado de la carretera, obvio. Y hay gente que vive a 500 metros del CESFAM, pero que no puede ir caminando hacia el CESFAM, sino que tiene que tomar un taxi para que lo lleve, pagando 7 lucas de ida, 7 lucas de vuelta. El problema, dice el alcalde, es que esa misma carretera, cuando llega a Vitacura, el Estado de Chile decide soterrarla. Y el argumento que se daba era porque había que proteger los arbolitos que estaban en el bandejón central. Yo no tengo ningún problema con la protección, digamos, de los árboles del bandejón central, ¿cierto? Pero la carretera se soterra cuando llega a Vitacura. La gente que vive en la población Primero de Mayo y que está pagando 7 lucas de taxi para poder ir al CEFAM, claramente siente rabia por una decisión del Estado, digamos, que involucró varios gobiernos. Debe sentir también frustración por el solo hecho de vivir ahí y de ver cómo ese sector, al menos para la institucionalidad, es un sector quizás de segunda o tercera categoría. Esas sensaciones son las que nosotros estamos tratando de estudiar. Esas sensaciones de frustración, de rabia, de sensación de que el Estado o que el sistema político no te escucha
o que no logra integrar las demandas ciudadanas, ¿cierto? Un cierto abandono también. El cierto abandono que existe en ciertas comunas o en ciertos lugares o en ciertos barrios, incluso en Santiago, ¿ya? Y claro, y en función de eso, lo que nosotros nos proponíamos era tratar de identificar esos lugares que se pueden dar en distintos niveles. Por cierto, que hay ciudades que son abandonadas, hay barrios que son abandonados, hay ciertas comunas que son abandonadas en cierto sentido. Entonces, es un fenómeno súper, digamos, multidimensional y también en distintos niveles, ¿cierto? Pero claro, eso un poco de eso va lo del libro. Claro. Yo ahí me tomo mucho algo que quizás decía Patricio hace un rato, que tratar de entender estos fenómenos por algo que va más allá de lo puramente económico. Ahí tú bien, Pedro, señalabas el caso chileno, o al menos desde ese ejemplo particular, que yo creo que hay por millones y después podemos seguir conversando en torno a eso, pero me gustaría también preguntarle a Patricio si desde la experiencia comparada, ¿cierto?, ¿qué ha pasado en otras latitudes? Podemos ver algunos ejemplos donde sea posible identificar este malestar desde el concepto de quizás una marginación espacial. Bueno, tomando como referencia el ejemplo que daba Pedro, porque es muy bueno para hacer una clarificación. En realidad, puede que a la gente no le guste gastar los 7.000 pesos, ¿sí? Pero lo que nosotros tratamos de estudiar no es ese gasto, sino que tratamos de estudiar es ese sentimiento, que ellos tengan que gastar los 7.000 pesos, ¿cierto? Y probablemente alguien que tiene mucho más plata, ¿cierto?, no tenga que preocuparse por subir los arbolitos, digamos, o llevárselos a otro lugar, sino que para ellos sí hay suficiente presupuesto como para poner esta carretera debajo de la superficie. Entonces, esta investigación es acerca más que de cuestiones económicas, más que del pago del taxi para ir a Cefán, es acerca del sentimiento que eso genera, ¿cierto? Y en ese sentido, quiero seguir con lo que decía previamente, digamos, que lo que estamos estudiando entonces, ¿cierto?, son cómo estas emociones, ¿cierto?, primero se construyen, ¿cierto? Entonces, lugares abandonados tiene que ver con que la gente siente, ¿cierto?, siente que no se le está prestando suficiente atención respecto de la que debería prestarse, ¿ya? Este sentimiento probablemente no existiría si es que la carretera siguiera por arriba y hubiese partido también algún barrio en Vitacura, ¿ya? Pero el hecho que ahí va abajo y ya antes no, genera este sentimiento. Y este tipo de sentimientos se genera en muchas partes, ¿ya? Y a veces este sentimiento tiene elementos fundantes y otras veces este sentimiento tiene elementos que son generados e inventados, ¿ya? Y ahí tenemos hoy día una gran cantidad, ¿cierto?, de datos, de información, de videos, películas y fotos fake, digamos, que tratan de generar ciertos sentimientos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los sentimientos hoy día están dominando las decisiones, ¿ya? Entonces, en la medida en que nosotros queremos entender, ¿cierto?, cómo la gente está tomando las decisiones, ¿cierto?, tenemos que mirar más esto. Y entonces, ¿qué encuentra uno, ¿cierto?, que en aquellos lugares donde hay menos control de la prensa o donde hay menos vigilancia, por ponerlo de alguna manera, de las mentiras, digamos, ¿cierto? Porque uno va a algunos países, ¿cierto?, y hay instituciones que se dedican a decir, mire, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Y va a otros donde esto es bastante libre, ¿ya? Y entonces, la pregunta que probablemente que viene dentro del futuro en nuestras investigaciones y en el mundo también es cuánto de este sentido de abandono está fundamentado en elementos reales y cuántos son creados con intereses y fundamentalmente con intereses políticos, ¿ya? Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque cuando alguien encuentra esto como una beta, digamos, ¿cierto?, podemos tener a alguien como un líder de opinión basado en puras mentiras, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, como líder de opinión puede lograr el poder y puede hacer los cambios, ¿cierto?, en direcciones que no son deseables, digamos, ¿ya? Al menos no son
diríamos, éticamente fundamentadas, digamos, porque están hechas, ¿cierto?, no en elementos, ciertos objetivos, sino que están hechos en mentiras. Entonces, en términos de la importancia, ¿cierto?, uno puede mirar los países y ver, hay países, ¿cierto?, donde la institucionalidad es muy débil y donde los imaginarios entonces son muy fáciles de cambiar, son muy maleables, digamos. Y hay otros países, ¿cierto?, más desarrollados, donde el imaginario que se crea con distintos medios de comunicación es más cuidado, digamos. Es más cuidado en términos que se cree, ¿cierto?, con fundamentos más sólidos, ¿ya? Entonces, que lo que se hace, ¿cierto?, se trata de que la propiedad de los medios, ¿cierto?, que llegan a las personas sea balanceada en términos ideológicos, ¿ya? Que no haya una opción dominante, porque en las sociedades en general que se desarrollan son aquellas que tienen contrapesos, digamos. Cuando hay una ideología muy dominante sobre la otra, eso es bastante peligroso para el desarrollo de la institucionalidad del país. O sea, Patricio, en definitiva, y acá se lo pregunto a ambos, ¿cierto? Hay un riesgo de que en definitiva este malestar mal canalizado a veces por las autoridades también sea una puerta abierta a la proliferación de movimientos más populistas o menos populistas, en fin, pero se tensiona la democracia en definitiva al menos desde este punto de vista de un descontento trasladado a un contexto que va mucho más allá de lo socioeconómico. Yo creo que sí, o sea, yo creo que ese es el riesgo. No sé si ustedes han visto como este año hubo elecciones en Alemania, ¿cierto? Y están los típicos mapas de la Alemania oriental y la Alemania occidental, claro, y cómo en la Alemania oriental la ultraderecha, digamos, ganaba, ¿cierto? Y eso en particular es cierto, y en parte se fundamenta, creo yo, por lo que dice Patricio, ¿cierto? O sea, hay un discurso de rabia que, digamos, es más bien exacerbado por parte de ciertas narrativas. Pero en esa Alemania oriental no solo ganó la ultraderecha, también ganó la izquierda. Sí. Ganó la izquierda y la ultraderecha. Y todos los sectores, digamos, más bien moderados, fueron los que perdieron, ¿ya? Porque tanto a la izquierda, digo, cuando hablo de la izquierda hablo de Die Linke, creo que se llama, ¿no? Sí, que está radicado Die Linke, que es la extrema izquierda, ¿cierto? En Alemania. Y claro, y a ambos sectores le acomoda también eso en parte. Le acomoda que haya esa sensación de rabia y que yo puedo tratar de exacerbar, ¿cierto? O sea, al final el juego de la polarización. El juego de la polarización. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez una serie que se llama Wrexham. Que es una serie de un equipo de fútbol. ¿Nadie la ha visto acá? No, nadie, es un equipo de fútbol que compró un actor famoso, se llama Ryan Reynolds. Sí. Y Wrexham es una localidad que queda en Gales. Y bueno, la historia es maravillosa porque es un equipo de fútbol que compraron en última división y que ya van en segunda, digamos, ¿ya? En 3 años subieron 3 categorías. Pero más allá del fútbol, lo interesante es que este pueblo, y ellos se dan rápidamente cuenta, era un pueblo de estos típicos pueblos industriales, es como si hubieran comprado Lotte Schwager. Ya, perfecto, claro. Una ciudad de, qué sé yo, de también la industria del carbón, que estaba absolutamente en decadencia, que ya mucho desempleo, la ciudad, digamos, eso, una ciudad absolutamente en decadencia. Que ya no tenía la actividad económica que tenía hace algunas décadas atrás. En esa localidad, en Wrexham, el Brexit ganó casi creo un 70%. Y en parte se explica por este tipo de cuestiones, creo yo. No es la única, no es la única explicación, digamos, ¿cierto? Pero estas ideas de lugares abandonados, de sectores o cómo el territorio afecta las decisiones políticas y también las sensaciones políticas, como decía Patricio, es una historia que surge a partir precisamente de estas narrativas más nacionalistas que se provocan en Europa con el Brexit, o estos pseudo-nacionalismos que hoy en día vemos en Estados Unidos, ¿cierto? Ahí Patricio conoce mucho más porque vivió allí, pero con estos sectores industriales. La gracia, el cordón industrial, ¿cierto? Que también estaba en decadencia. La gracia del libro es que nosotros nos dimos cuenta, y esto es algo que hemos conversado con académicos también de este primer mundo, pero al parecer en Chile el fenómeno es, como decía Patricio, multicausal, no solo económico.
porque en general en estas ciudades se explica mayoritariamente en función de la economía, de cómo la decadencia puede explicar este abandono, o cómo el estancamiento en el caso de Europa, ciertas ciudades que no han progresado en los últimos 5 años, que incluso están en decadencia en los últimos 5 años, cómo esas ciudades pueden explicar el abandono. No quiero enredarme, pero si uno ve el mapa de París, en todo ese borde de París ganó la extrema derecha. Entonces, y uno ve las ciudades del borde de París y no son ciudades pobres, son ciudades desarrolladas. Pero si uno mira la historia en perspectiva, digamos, la historia económica de los últimos 5 años, 10 años, son ciudades que están en decadencia. O sea, están o estancadas o están peor que como estaban hace 10 años atrás. ¿Ya? Y ahí estos discursos más nacionalistas, claro, hacen sentido, ¿cierto? O más anti-establishment, de cuestionamiento, sí, a un orden institucional. Claro, pero en Chile el fenómeno es un poco más complejo, porque hay una historia más como de marginación política, diría yo, en las ciudades. En el fondo hay, si uno ve el interior, mira, hasta la palabra, el interior ya es como despectivo, pero si uno ve el interior de nuestra región... Puede ser un paréntesis, claro, porque cuando uno habla del interior, tampoco habla desde la perspectiva de que lo demás es el exterior. Lo demás es lo que es. Es lo que es. Es lo que es. Sí, es lo que es. Entonces, si uno habla de las comunas, nosotros las encuestamos y se ven estas diferencias. Se ven estas diferencias en esas comunas que no forman parte del centro político, que sería Viña, Valparaíso, Concón, ¿cierto? Todo el resto tiene sensaciones distintas, pero no solo por un tema económico, sino que también por un tema más bien como cultural, de marginación histórica, ¿cierto? En las decisiones que se toman. Hablé harto, perdón. No te preocupes, ya estoy acostumbrado. Bueno, y en esa misma línea, Patricio, esta sensación de descontento, ¿cierto? A veces viene de distintos fenómenos. Ahí Pedro ponía muy en evidencia ciertas ciudades o zonas que están en deterioro, que puede ser cambio demográfico, crisis industriales, temas de seguridad. Para acá en Valparaíso estamos, de hecho, a puertas de lanzar nuestro estudio de vacancia comercial 2.0, que se ve, ¿cierto?, un deterioro económico, al menos en la ciudad de Valparaíso. Y acá lo quiero trasladar quizás a ese plano. Eso se traduce en vulnerabilidad, en abandono, en cómo se termina canalizando e interpretando, ¿cierto?, ese sentir, ese malestar que se termina teniendo desde esta consideración más bien geográfica. Yo aquí quiero hacer una pequeña clase de investigación, así, 2 minutos, digamos, y voy a hablar casi tanto como Pedro. Voy a usar un ejemplo médico, digamos, que puede graficar mejor esta idea. Digamos. Cuando ustedes tienen una enfermedad, y aquí la enfermedad puede ser cualquiera, digamos, pero la idea es que lo que hacemos los cientistas, ¿cierto?, es estudiar enfermedades, pero los cientistas sociales, enfermedades de la sociedad, digamos. Entonces, si fuera un médico, podría estar estudiando las causas de una fiebre, ¿cierto? Pero aquí estamos estudiando causas de desempleo, causas de reducción en las ventas o en los locales, etc. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace investigación, ¿cierto?, hace lo mismo que hace el médico. El médico, cuando llega al paciente, ¿cierto?, antes de ir a ver al médico, ¿cierto?, le toma una serie de medidas. Lo pesan, le toman la fiebre, le toman la presión arterial, ¿cierto? Y le hacen una ficha, digamos, que está llena de numeritos, ¿ya? Y con esto el paciente pasa donde el médico y el médico, ¿cierto?, empieza a ver estos numeritos y le empieza a preguntar más cosas, digamos, sigue juntando más datos, ¿cierto? ¿Cuáles son los síntomas que tiene? ¿Ya? Y esto es muy importante porque los síntomas, ¿cierto?, describen el problema, pero no dicen cuál es la causa, ¿ya? Y aquí ustedes, como son jóvenes y están empezando en este proceso, ¿cierto?, siempre tienen que distinguir entre síntoma y causa, ¿cierto? Si yo doy un dato, ¿cierto?, digo, el desempleo en Valparaíso es 9% de la población, ¿cierto?, que la población laboral. La población laboral es la que está trabajando o la que está buscando empleo y no tiene. Eso es la población. Y si es un 9% relativamente alto, ¿cierto? Pero si a partir de eso yo
hago una serie de afirmaciones sobre este 9%, digamos, que la economía está mala, que el alcalde lo está haciendo mal, el gobernador lo está haciendo mal, etc. En realidad, que es algo que escuchamos muchas veces, ¿cierto? En realidad ahí estoy siendo como populista, digamos, porque estoy mirando un síntoma y estoy normalmente hablando de la causa, ¿ya? El médico, para encontrar la causa del síntoma, normalmente ¿qué es lo que hace? Dice, ok, vamos a empezar a hacer exámenes porque estos síntomas pueden tener todas estas causas, digamos. Puede ser una recesión internacional, ¿cierto? Puede ser que el alcalde se robó la plata o lo hizo el gobernador, o puede que el gobierno central no está mandando los recursos que hay, o puede que las empresas que habían acá se están yendo, ¿sí? Entonces, las causas son la clave. ¿Y por qué son la clave de entender cuáles son y no creernos los cuentos que nos venden? ¿Cierto? Porque el médico, cuando encuentra la causa, recién ahí puede definir cuál va a ser el procedimiento para atacar esa enfermedad, ¿ya? El médico no dice cuál va a ser el procedimiento. Si ustedes llegan con fiebre y el médico le da un paracetamol, ¿cierto? No está haciéndose cargo de la enfermedad, se está haciendo cargo del síntoma, ¿ya? Cuando pasa el efecto del paracetamol, vuelve la fiebre y probablemente con más fuerza, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que intentar hacer, entender cuáles son las causas de estos síntomas que estamos viendo, ¿ya? Y si queremos, ¿cierto? Y si queremos que estos síntomas desaparezcan, queremos en realidad, ¿cierto?, que el paciente, que en este caso no sea, se sane, entonces tenemos que atacar la causa, porque una vez que atacamos la causa, el síntoma va a desaparecer. Si atacamos el síntoma, ¿cierto?, no va a pasar mucho, porque va a seguir regresando una y otra vez, ¿sí? Y entonces, con esto que les quiero decir, yo recuerdo cuando ya era más adulto, empezaron en la escuela a decir que los profesores, y yo me he pasado también así investigando 40 años enseñando, porque me gusta también enseñar un par de asignaturas por año. Los profesores antes éramos encargados de enseñarle a los estudiantes, ¿sí? Pero nuestra preocupación era traerle a la pizarra, ¿cierto?, el estado del arte. Eso en algún momento cambió. Y hoy día se supone, bueno, hace muchos años ya, somos responsables del aprendizaje. Es decir, que el estudiante, ¿cierto?, aprenda, ¿ya? No de que yo le muestre cuánto sé, sino que él sea capaz de capturar y especialmente que sea capaz, ¿cierto?, de generar un espíritu crítico. ¿Qué significa un espíritu crítico? Que cuando yo estoy escuchando, ¿cierto?, cuando yo estoy escuchando un diagnóstico, ¿cierto?, alguien me está diciendo, mira, la causa de esto es tal cosa, yo quiero ver los fundamentos de eso, ¿sí? Si no hay fundamentos, entonces no es algo creíble, ¿cierto? No es algo que en realidad no están tratando de formar una imagen y generar un sentimiento respecto de esto, ¿ya? Entonces mi mensaje aquí es, vean los síntomas, ¿cierto?, pero no se crean todas las historias que ponen detrás de esos síntomas, ¿cierto? Asegúrense que los fundamentos que hay sobre las causas son reales y no son intenciones para generar en ustedes, ¿cierto?, sentimientos, como estos sentimientos de abandono que nosotros estamos estudiando. Muy interesante esa reflexión, Patricio, y me gustaría hacer quizás una pregunta bien provocadora. Cuando estamos hablando justamente en este contexto de descontento, a su juicio, ¿cuál sería entonces, Pedro, Patricio, cuál sería el síntoma que podemos identificar? ¿Puede ser una preferencia electoral o es la sensación del descontento? No sé si entendí bien la pregunta, pero... Bueno, en el fondo, ¿dónde categorizaríamos el síntoma trasladándolo, ¿cierto?, a
a una cuestión más bien actitudinal. Sí, porque eso es muy interesante, creo yo, a ver si la entendí bien, porque también una de las cuestiones que nosotros reflexionamos harto es que hay harto escrito sobre estos temas, sobre cómo el espacio incide en la política, digamos, ¿cierto? Y hablamos acá un par de ejemplos. Nosotros cuando estábamos haciendo revisión de la literatura, digamos, era el caso en Italia, en Austria, en Alemania, en todos lados. Pero todo estaba más bien centrado en qué es lo que pasaba con el votante, digamos, ¿cierto? Claro. O sea, el síntoma clave que es el más estudiado probablemente sea ese, pues, el resultado electoral. Cuando si gana X candidato en Estados Unidos, o si gana la opción de salirse de la Unión Europea. Entonces, claro, ese era quizás un indicador de que había un problema mayor. Pero lo que identificamos es que por distintos motivos, que yo creo que también lo expresó bien Patricio, ese problema mayor no se estudiaba. Porque en el fondo probablemente no había muchos datos para hacerlo en algunos contextos, tampoco había el interés quizás, porque lo que importaba era más bien iluminar si es que ciertas condiciones impactaban en el voto. Y yo creo ¿Por qué el votante actúa de determinada manera en determinado lugar? Claro, pero eso no es el fenómeno completo. Claro. O sea, claramente el votante actúa de cierta manera porque hay ciertos motivos que lo explican y es un poco lo que hemos tratado de ir analizando. Solo no olvidamos del voto, no estamos estudiando comportamiento político, estamos estudiando más bien esas sensaciones que son previas, ¿cierto? Claro. Y superiores muchas veces. Y esto es clave porque es una cuestión que conversamos también con profesores de otros lados. En otros lados no existe, por ejemplo, el nivel de violencia que existe en Latinoamérica. Y tampoco existe en algunos países el nivel de abstención. Entonces, cuando nosotros hablamos con otra gente, le decimos, mira, esto no solo puede ayudar a explicar el votante de tal o cual candidato, sino que también, por ejemplo, la violencia que existe en ciertos países, o el nivel de abstención política que existe en ciertos países. El fenómeno es mucho más general, como decía Patricio. O sea, si identificáis la causa, no solo estáis explicando ese síntoma, sino que también un montón de otros síntomas. Yo creo que ese es como el desafío, que para un investigador joven, claro, es súper difícil creo yo, de definirlo bien. Pero por suerte existe también la multidisciplinariedad en estas cosas. Claro. Bueno, en eso mismo también abría esta conversación porque me parecía muy interesante cuando estaba revisando e interiorizándome también en torno al libro, esta distinción que se hacía entre la geografía del voto y la geografía del descontento, que creo que un poco aborda eso. No sé, Patricio, si podríamos tocar eso, pero desde la mirada multidisciplinaria que bien señalaba Pedro, que creo que al final del día es fundamental también para entender este tipo de fenómenos sociales, volviendo quizás atrás a la metáfora del paracetamol. Bien, otro crash course en investigación. Si me voy a poner latero, si seguimos con... Cuando miran el espacio, ¿cierto? Lo que ocurre que en él, si los geógrafos desarrollaron todo un sistema que se llama Sistema de Información Georreferenciado, ¿sí? Y entonces juntan información y la ponen en cada punto, ¿cierto? En inglés le llaman layers, capas en español, ¿cierto? Capas así, y ponen capas de género, capas de ingreso, capas, ¿cierto? Sí. Y ese espacio, ¿cierto? Se va llenando con información. Normalmente información objetiva, a veces se tiene información, por ejemplo, de los votos. Uno puede entonces saber si las mujeres votaron más por un candidato o por una ideología en un lugar, los jóvenes o los viejos, etcétera. Pueden ir llenando este espacio. Pero en ese espacio, ¿cierto? Hay tres elementos que son puramente espaciales, digamos, que están presentes en casi cualquier fenómeno, ¿cierto? Que uno, cuando estudia el espacio, tiene que intentar entenderlo cómo funcionan estos tres elementos. Uno es la localización, ¿cierto? Entonces, si hablábamos antes de un síntoma, ¿cierto? Este síntoma está localizado en algunos lugares específicos o está desparramado en todo el espacio. Ese es un primer elemento importante, ¿cierto? Localización. Entonces, cuando hablamos de espacio, hablamos de localización. Después, dentro del espacio, siempre tenemos, ¿cierto?, unidades espaciales, ¿cierto? Estas unidades espaciales se definen de distintas maneras. Por ejemplo, tenemos administrativas, definimos comunas, ¿cierto? Definimos provincias, regiones, país, ¿sí?
Pero si uno, por ejemplo, va a Inglaterra, ¿cierto? Va a ver que hay la realeza tiene una división del país, ¿cierto? Por títulos honorarios. Entonces, hay parte del país que son, bueno, todo el país son del rey y la reina, ¿cierto? Luego aparecen los príncipes, y después los condes, y los duques, y los sir, y vamos bajando, ¿cierto? Y si uno mira el espacio, el mapa, ¿cierto? Va a encontrar. Después están las tribus, que se asocian mucho a los clubes de fútbol. Y si uno mira el mapa de las tribus, es completamente distinto al de la realeza. Y después está el mapa de la gestión gubernamental, ¿cierto? Y ahí tienen, bueno, las comunas o condados o counties, ¿cierto? Y tienen ciudades y tienen otras dimensiones, digamos, ¿cierto? Estas unidades espaciales, cada una está localizada en un lugar y cada una tiene sus propios síntomas. Pero pasa dos cosas adicionales. Una, que hay una interacción entre ellas, ¿ya? Entonces, ¿por qué es interesante a veces? Porque uno a veces encuentra fenómenos, ¿cierto?, que se localizan inicialmente en un lugar, pero luego empiezan a hacer una cosa como derrame, spillover, se dice, ¿cierto? Hay interacción espacial, ¿ya? Ese es un segundo elemento que uno muchas veces piensa, ¿cierto?, cuando estudia fenómenos que de repente crecieron, dice, a ver, ¿dónde partieron? ¿Cierto? Y esto parte de la medicina. En Inglaterra, precisamente, en Londres, hay un pozo que estaba infectado con la peste negra, y entonces la gente que iba a sacar agua, ¿cierto?, se infectaba, y luego infectaba a todos los... Entonces, cuando empezaron a estudiar dónde había partido esto, y esto, bueno, ese es un caso de la medicina, pero también uno puede mirar un caso político, ¿cierto? ¿Por qué ciertas ideas han nacido en el sur de Chile, digamos? Osorno, los lagos, etcétera, ¿ya? ¿Por qué otras han nacido en la minería en el norte? ¿Sí? ¿Y cómo se han esparcido en el territorio? Interacción espacial. Entonces tenemos localización y el tercer elemento es este de la heterogeneidad espacial, ¿cierto? Hay zonas que son donde las unidades espaciales son muy similares y hay otras en que son muy heterogéneas, ¿cierto? Esos son los tres elementos que estudia el espacio: localización, heterogeneidad y interacción. Y entonces, cuando uno quiere estudiar, por ejemplo, cosas como desigualdad, estudiar la heterogeneidad espacial es un elemento bastante importante. Pero cuando uno quiere ver cómo una idea se va esparciendo en el territorio, entonces es interacción espacial lo que... Entonces, hay una cantidad de instrumental, ¿cierto?, que está asociado al espacio y que uno puede empezar a mirar. Y cuando nosotros empezamos a mirar esto, ¿cierto?, vemos esto de que aquí hay un centro, ¿cierto? Hay un centro económico político, ¿cierto? Y hay una periferia. Y esta no es una idea nueva. La idea de centro-periferia es una idea que está desde hace cientos de años en muchas áreas. Incluso en política. Y va encontrando, ¿cierto? Y va encontrando cada vez que los determinantes de este centro-periferia son distintos. Las causas de cómo se forma son diferentes, ¿ya? Y hoy día, una de las cosas que yo creo que el libro también muestra, ¿cierto?, es que la influencia de las redes sociales, la influencia de la interacción en el espacio cibernético, está generando cada vez más decisiones, ¿cierto?, la gente respecto de distintos elementos. ¿Sí? Uno podría pensar, por ejemplo, esta es una hipótesis, solamente para contradecir probablemente lo que tiene el informe, digamos. Uno podría pensar que en realidad la decadencia de negocios puede ser porque hoy día estamos comprando mucho online y la gente ya no va al negocio a comprar, ¿ya? Eso explica algunas quiebres de malls en Estados Unidos, digamos. Probablemente no es el caso de Valparaíso, pero es una hipótesis alternativa, ¿ya? Entonces, con esto quiero decir, miren, cuando miramos síntomas, es muy importante que hagamos test sobre cuál podrían ser
las causas, ¿ya? Y eso es lo que los médicos hacen normalmente, lo que cada vez van pidiendo más exámenes hasta que van, ¿cierto?, dejando enfermedades que no son, que provocan estos síntomas, y finalmente se quedan con una que es la que dice, esta es la causa. Y por lo tanto, su diagnóstico y su estrategia para sanar a ese enfermo es atacar esa causa. Patricio, Pedro, ya estamos llegando al final de este Diálogo Piensa. También para poner en contexto, después de este Diálogo Piensa, a las personas que lo están siguiendo, estamos justo en la mitad de una sesión de la Escuela Piensa Políticas Públicas. Vamos a pasar después a un espacio exclusivo para los alumnos de la Escuela de Políticas Públicas, pero también para todos quienes nos están siguiendo en este diálogo, preguntarles y pedirles quizá una reflexión final también de cómo abordar esta sensación de abandono, sobre todo en nuestro país, sobre todo en Chile, que como bien introducía Pedro en su primera intervención, naturalmente tenemos ciertas condiciones desde la mirada quizás más bien del centralismo que nos permiten abordar justamente esta sensación de abandono desde una perspectiva geográfica con mucha claridad quizás en nuestro país. Sí, en mi caso, a ver, yo creo que mi única reflexión es que consideremos esto, porque llevamos una hora, o no tanto, pero media hora hablando, ¿cierto?, sobre el espacio, pero bien sabemos que esto no es lo que pasa en Chile. En Chile todos los análisis que hacemos son como espacialmente ciegos, digamos, ¿ya? Y tuvimos, digamos, una movilización gigantesca, luego tuvimos un proceso constituyente y el espacio no era parte del debate. Salvo algunas cuestiones sobre descentralización en el proceso constitucional, el espacio no era parte del debate. Cuando uno se preguntaba por qué ganó el rechazo, por qué ganó el apruebo, nadie se preguntaba cómo operaba el espacio en eso, ¿ya? Y jugaba un rol. Pero no es una discusión que estemos teniendo hoy en día en la discusión, en la opinión pública. Entonces, mi única reflexión final sería que tratemos de pensar todos estos fenómenos sociales, incluyendo dónde vive la gente, cuáles son sus vecinos, quiénes, como dice Patricio, el espacio en estas distintas dimensiones. Eso. Muchísimas gracias, Pedro. Yo, estando completamente de acuerdo con Pedro, le agregaría a eso en que nuestro trabajo como investigadores, ¿cierto?, es tratar de distinguir y hacer que prevalezcan aquellas causas que tienen fundamentos objetivos y sólidos, ¿ya? Y que saquemos, ¿cierto?, de la discusión, ¿cierto?, o demos a conocer de que hay una serie de causas que se nos venden que no son las reales, ¿ya? Porque si el enfermo, no sé, tiene diabetes y lo tratamos por un resfriado, lo más probable es que se nos va a morir, ¿ya? Entonces, en la medida en que llevamos la discusión, independientemente de la ideología que tengamos, pero sobre las causas reales, entonces, ¿cierto?, probablemente vamos a poder mejorar la sociedad y los problemas que tiene, ¿sí? Pero si mantenemos la discusión en un nivel donde en realidad no sabemos cuáles son las causas, ¿cierto?, entonces esto va a ser, ¿cierto?, un juego de ciegos tratando de apuntarle, ¿cierto?, a la piñata, ¿no? Pero que en realidad va a ser difícil que logremos resolver los problemas que tenemos si es que no tenemos un diagnóstico adecuado sobre cuáles son las causas de los problemas y de los síntomas que estamos visualizando. Y estamos en una época en que tenemos mucha información para medir esos síntomas, pero tenemos muy poca voluntad, porque en general toma tiempo, es más caro, es más difícil ver cuáles son las causas de esos síntomas, ¿cierto? Y es mucho más fácil quedarnos con, ¿cierto?, algunas ideas locas a veces, ¿cierto?, sobre cuáles podrían ser las potenciales causas, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, elegimos a alguien para que nos arregle el problema basado en eso. Y obviamente, ¿cierto?, después de un rato largo que hemos perdido, nos damos cuenta que el problema no se arregla. Muchísimas gracias, Patricio. Muchísimas gracias, Pedro. Esto fue un extraordinario diálogo Piensa, donde estuvimos justamente conversando acerca de eso, de lugares
abandonados, de tratar de entender y desentrañar realmente cuáles son las causas. A veces nos quedamos en el síntoma y muchas veces las causas nos pueden dar soluciones muchísimo más eficaces. Para conversaciones tan interesantes como la del día de hoy en este diálogo Piensa junto a Pedro Fierro y Patricio Aroca, los invitamos a seguir en Piensa TV los distintos productos que están saliendo desde Piensa, seguirnos en nuestras redes sociales y naturalmente compartirlo con todas las personas a quienes este diálogo y tantos otros más podrían serles de utilidad. Esperamos que lo hayan disfrutado, muchísimas gracias y será hasta un próximo Diálogo Piensa. ¿Listo? Bueno, ahora volvemos a la Escuela de Política Pública. Ahora más relajado. Sí, ahora más relajado. Nada, estuvo bueno. La idea, si es que hay quienes tengan preguntas, este también es el espacio. Voy a estar ahí anotando la palabra. A mí me queda una pregunta de entrada, quizás como para romper el hielo, que era también cómo desde la y acá me tomo quizás al tema más digital, cómo conversa o cómo podemos transitar un espacio en el que también las plataformas digitales sí sean herramientas para, en el fondo, para romper quizás estas brechas, para que sean mecanismos de inclusión y no tanto de potenciar el abandono o la sensación de frustración, al menos en ciertos territorios. Sí. Sí, buena pregunta. Es que sí que al principio cuando nosotros, o al menos cuando yo estudiaba estas cuestiones, uno, claro, siempre tiene una visión o muy positiva o muy pesimista sobre el rol que cumplen las tecnologías en general. Entonces, cuando surgían los estudios sobre tecnología, había mucha gente que decía, no, esto nos va a no sé, pues, hacer muy mal como sociedad, digamos, de que ya la gente no se va a relacionar entre ellos, más encima que hay gente que no tiene acceso a internet, hay países que tienen menos accesos que otros, eso va a aumentar las brechas, y claro, hay otra gente que decía, no, esto es maravilloso porque los límites de la distancia física van a desaparecer, y al final obvio que la respuesta es ni lo uno ni lo otro, digamos, ¿cierto? Como a veces sirve y a veces no sirve, y hay que quizás entender por qué a veces no sirve. Yo creo que ahí el tema de las brechas digitales es clave en distintos niveles, no solo acceso, sino que hoy en día uno va a ciertos lugares y usted lo sabe mejor que yo, pero o sea, gente por edad, por ejemplo, que no sabe ocupar las herramientas digitales como nosotros, y eso puede ser crítico. Menor filtro, por ejemplo, entre las fake news. Claro, y imagínate un caso súper concreto y real, que algo que a nosotros nos está, esto lo he conversado con Patricio, pero algo que a nosotros en verdad nos está quitando el sueño ahora. Nosotros tuvimos un incendio gigante acá en Valparaíso. Y en general está súper comprobado, digamos, en distintas partes del mundo, en distintas emergencias, que las plataformas digitales eventualmente podrían ayudarte para sobreponerte a este tipo de crisis. Porque tenía alertas tempranas, por ejemplo, porque tenía más redes de apoyo, porque muchas veces tenía ayuda en términos de salud, por ejemplo, a través de medios digitales. Cuando tú tenés tantas brechas en una sociedad, hace que la crisis que viene después de la crisis sea incluso mayor. En el fondo, gente que no puede acceder a todos esos servicios porque no tiene las capacidades, porque no tiene el acceso, pero también porque no tiene las redes de apoyo para poder ocupar tal o cual herramienta que son difíciles de ocupar, al final hace que termine absolutamente rezagado. Y eso es crítico. O sea, no puede ser que... Yo estoy acá poniendo un ejemplo súper como grave, digamos, de las consecuencias nefastas que podrían tener las inequidades digitales. Pero aquí estamos hablando de vida o muerte. O sea, hay gente que puede morir porque no sabe ocupar una alerta temprana o porque no tiene celular que le avisó que venía un tsunami, ¿cierto? Entonces yo creo que ese tema es bien crítico cuando uno habla de estas cuestiones, porque nosotros nos dimos cuenta, y aquí con esto cierro, de que eventualmente las plataformas digitales ayudan a la democratización, porque la gente que vive en sectores más bien marginales tiende a pensar que producto de las plataformas digitales ellos pueden acceder más a ser escuchados y una serie de otras cosas. Pero para que eso se concrete, primero tenemos que ocuparnos de mayor equidad, no solo en acceso, sino que también en habilidades, en generar redes de apoyo. Y aquí los privados creo que tienen un rol importante, hay muchos programas, ¿cierto?, de digitalización, de alfabetización digital, que yo creo que son esenciales para estas cuestiones. Perfecto. Sí. Yo agregaría dos cosas. Uno, en el uso,
O sea, en el ejemplo que da Pedro, recientemente hubo unas inundaciones en una autonomía en España, el caso se llama el caso de la Dana, murieron cerca de 300 personas porque no se dieron las alarmas digitales a tiempo. ¿Ya? No se sabe cuántos se podrían haber salvado si es que se hubiesen dado una alerta temprana, ¿ya? Pero lo que es claro es que la alarma llegó muy tarde cuando ya se había muerto un buen grupo de personas. Entonces, hoy día tenemos, por una parte, un sistema diseñado, ¿cierto?, que podría ayudar, ¿cierto? Por otra parte, también todavía no conocemos los límites de estos sistemas, digamos. Cuando nosotros tuvimos un terremoto, creo que fue en 2007, no me acuerdo ya cuándo fue, pero resulta que se cortó la electricidad y nos quedamos sin comunicación, digamos. Entonces, ahí sufrimos el caso contrario, no pudimos dar la alerta porque no teníamos cómo hacerlo, ¿sí? Están estos elementos, entonces, y hay mucho que trabajar todavía sobre elementos que son súper objetivos, ¿sí? Pero por otra parte tenemos, cuando ustedes, si llegan a mirar el libro, van a ver que las redes hoy día se ocupan por una proporción importante de gente. En Chile hay como 25 millones de celulares, ¿ya? Y somos como 20 millones de habitantes, o sea que hay hasta celulares para bebés, digamos. No es que los bebés vayan a usarlo, pero en términos... y todos estos celulares tienen capacidad de conectarse a las redes, etcétera, digamos. Pero cuando uno mira el estudio, ¿cierto? Hacíamos una comparación para qué usaban el celular, ¿ya? Y cuando uno mira el celular hay gente que usa, bueno, para lo típico de un teléfono, pero en el caso de las redes, ¿cierto? Hay gente que se entretiene con las redes, mirando, ¿cierto?, deporte, entretención, etc. Y hay gente que usa esto más para tratar de influir, para tratar de generar contenido, para tratar de crear imaginarios, etc. ¿Ya? Y ahí hay una diferencia significativa en esto de que la gente que eventualmente tiene una capacidad de generar contenido, de influir en otra, siente que puede influir en la política. Pero la gente que es receptora o que no tiene ninguna capacidad de hacer esto, pero no porque no tenga el instrumento, porque el instrumento, hasta un teléfono celular básico, tiene una potencia impresionante que la usamos casi como o menos que nuestro cerebro, digamos, ¿ya? Y no lo usa por un problema de educación, ¿ya? No sabe cómo hacerlo, ¿ya? Pero está todo el contenido para hacerlo en la red, pero tampoco sabe cómo ir y buscarlo, ¿ya? Entonces, estas diferencias sociales que antes las expresábamos en ingreso, ¿cierto? De hecho, nuestra pobreza de ingreso se ha reducido, ¿cierto? Está por debajo del 10% hace bastante tiempo, etcétera, ¿cierto? Que refleja la capacidad que tiene la familia con su ingreso de comprar una canasta básica. Pero esta otra pobreza, de educación, que en definitiva define tu capacidad para hacer cosas, para influir, para un poco cambiar tu propio espacio, ¿cierto? También ha ido creciendo y todavía no hemos llegado a medir eso, ¿sí? Hay algunos estudios que muestran que toman una muestra y resulta que el 50% de la gente que sabe leer y escribir son lo que se llaman analfabetos funcionales, digamos. O sea, pueden leer un texto, pero no saben qué dice o no saben seguir las instrucciones que ese texto dice, ¿ya? Entonces no tiene ese alfabetismo es inútil porque funcionalmente no sirve, ¿ya? Y eso, y creo que de alguna manera estos aparatos, digamos, que estamos teniendo hoy día, van exacerbando estas diferencias, porque hay un grupo que podemos usarlo y que podemos tomar ventaja, y otro grupo no a pesar de que tiene el aparato, ¿cierto?, el hardware, no tiene la capacidad para sacar provecho, ¿sí? Estamos en la era, y con esto termino, en la era de la inteligencia artificial,
¿cierto? Y ya la inteligencia artificial genérica es más o menos estándar, digamos, ChatGPT, ¿cierto? Gemini, Claude, y todos estos ya son usados, ¿cierto? Yo tomé mi examen y encontré que 2 o 3 de mis exámenes, no me di cuenta cómo, pero evidentemente mis estudiantes usaron inteligencia artificial para responder mi examen, digamos. En la sala yo mirando, digamos, no supe por dónde, pero porque le pedí que use el reloj, le pedí que use el teléfono, pero estoy seguro que por lo que contestaron, no es una respuesta a la materia, sino que una respuesta. Puse la misma pregunta en ChatGPT y la respuesta que me dio ChatGPT es la que está en la prueba, digamos. Pero la siguiente etapa ya comenzó. Los agentes de inteligencia artificial. Yo tomaba un curso la semana pasada. Una chica de la India dictaba este curso y decía, ok, les voy a enseñar a hacer agentes. Estos agentes son inteligencia artificial, que a diferencia de la general, esta toma decisiones. Y resulta que nos da un ejemplo de cómo ella construyó su agente para que le maneje las redes sociales. Instagram, X, TikTok, etc. Entonces creó a una agente que la llamó Emily, ¿cierto? Y nos mostró cómo creó Emily. Y después nos mostró a Emily por dentro, digamos. No es que fuimos a mirar la guata de Emily, sino que fuimos a mirar el software que era Emily. Y resulta que Emily había creado un conjunto de Emilys, Emily 1, 2, 3, 4, y una manejaba Instagram, la otra X, la otra... Y entonces, claro, y tú mirabas esto, ¿cierto? Y vas y miras a una persona. O sea, imagínate la capacidad ahora que tiene, creando agente para todo lo que necesita, versus una persona que sigue usando el celular para llamar por teléfono o para ver alguna entretención. Entonces, esta diferencia se va extendiendo y va generando, ¿cierto?, probablemente más desencanto. Y que no tiene que ver, o que tiene que ver menos con la cuestión económica y tiene que ver más con los sentimientos que van creando, ¿cierto? Probablemente nuestro próximo libro va a ser entonces el desencanto, ¿cierto?, creado por la falta de cómo tener acceso a la inteligencia artificial, ¿cierto? Yo pensaba que la generación de agentes demanda un ejercicio cerebral muchísimo más alto que la inteligencia genérica, donde ustedes le ponen una pregunta y te responde. Ahora no, ahora tengo que imaginarme qué es lo que puede hacer para mí, ¿cierto? Y en la medida en que más imaginación tenga, en que más desarrollo tenga mi cerebro respecto a esto, mayor va a ser mi productividad, ¿cierto? Que me levante en la mañana y llegue a mi oficina y tenga ahí todos los diarios revisados sobre las noticias que a mí me interesan. Eso lo puede hacer ahora un agente. ¿Ya? No sé, que me lleve un control de mis cuentas, etc. Hay una cantidad de cosas, ¿cierto?, en que probablemente yo tendría que contratar un ayudante, ¿cierto? Ya hace tiempo que dejé de contratar. Yo escribimos también, Pedro, en inglés nuestros trabajos, la mayoría de ellos, ¿cierto? Y antes tenía un editor profesional en inglés, que me cobraba caro. Ahora me cuesta $20 mensual. Y con un mejor trabajo. Y un trabajo que es instantáneo, digamos, nunca me pone problema, lo puedo llamar a la hora que quiera, si no me sube el precio, tenemos tratos anuales, así que... Pero así vamos. Bien, teníamos acá una pregunta. Sí. Iba por otro lado al comienzo, pero aprovechando lo que usted dijo. Estamos en esta época donde estamos literalmente sobredesarrollando la tecnología y estamos incapaces de entenderla a la vez. De hecho, muchos habrán visto, por ejemplo, el video del canguro de apoyo emocional. ¿Ya? Entonces, se genera esa situación donde ya no solamente no entendemos lo que está pasando, porque está avanzando muy rápido, sino que a la vez estamos cayendo en estos sesgos informáticos que generan, y aquí en la región, en la comuna de Valparaíso, algo curioso, que es la información se está perdiendo. Tenemos hace más de 20 años, incluso más, desde el periodo de Cornejo, Castro, los dos de Char, donde, y en el mismo ejemplo que usted dio del médico, no solamente no hubo receta, no hubo diagnóstico,
sino que tampoco hubo solución. Tenemos una cantidad de edificios abandonados hace mucho. Y recién ahora se está dando a conocer la situación de Valparaíso. No es... ¿Cómo va a generar esta emoción? ¿O cómo va a soportar el porteño? Y digo porteño por la comuna solamente, que se va a empezar a enterar. Y si es que puede enterarse con la cantidad de información que va a haber de la situación de Valparaíso, con todas estas medidas de redes sociales, de inteligencia artificial, que al final va a generar un choque en todos los sentidos posibles. Y no sé si entienden dónde busco la pregunta, sino que el hecho de es tanta la información, es tanto el desconocimiento y a la vez estamos avanzando tan rápido que quizás esa emoción que usted decía se va a quedar corta y no solamente no vamos a entender lo que ya está ocurriendo. ¿Puedo reaccionar a eso? Yo te encuentro toda la razón. No sé si lo interpreté bien, pero yo me acuerdo que tenía un profesor, una universidad muy fancy, él era de Harvard, entonces él nos decía que hablaba sobre, investigaba sobre temas de inequidades digitales y nos preguntaba ¿para qué ocupan Internet? Digamos. Esto era el 2008, digamos. No, 2012 de casi. ¿Para qué ocupan Internet? Y en esa época la verdad es que en base a todas las encuestas la gente solo ocupaba Internet para Facebook y para pornografía. No había más. Que un poco lo que está diciendo el Pato acá. Yo creo que cualquier mirada sobre las nuevas tecnologías no tiene que ser naif, sino que tenéis que tratar de entender cuáles son los riesgos que también representan esas nuevas tecnologías. Para efectos de la información, el abuso de información es una cuestión súper real hoy en día. Y hay un montón de estudios que precisamente dicen, como en el fondo tenéis tanta información disponible que te termináis paralizando y termináis siendo menos informados que sin haber tenido esta información disponible. Y lo mismo pasa con el tema de las deepfake, digamos, los deepfake. Que el caso del canguro, ¿cierto? Que se vuelve imposible distinguir algo verdadero de algo falso, producto de estas nuevas tecnologías. Entonces, en el fondo tú tenías el último informe de Reporteros Sin Fronteras, que esto es muy periodístico, digamos, pero es como la gran amenaza para el mundo hoy en día es la industria del simulacro. ¿Ya? Creo que ha cambiado un poco en los últimos 2 años, pero claro, o sea, en el fondo, esta imposibilidad de distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Ya? Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo, digamos, de que esto representa un montón de posibilidades, pero creo que para que sean aprovechadas tenemos que hacernos cargo de estos problemas de fondo. Estoy hablando por mí, no sé si interpreto al profesor. Pero... Mira, yo creo que en cada etapa donde hay un salto tecnológico, tú tienes, cada vez que hay un cambio significativo, tú generas una serie de estrés a distintos niveles, ¿sí? Si miramos experiencias masivas recientemente, las elecciones, la primera y la segunda elección de Trump, ¿cierto? En Estados Unidos. Se asocia la primera a una empresa inglesa que se llamaba Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Y que luego ¿qué es lo que hizo? Digamos? Sí, a propósito de esta información, se supone que lo que hizo fue, ¿cierto?, asegurarse de que la información que le llegara a cada individuo, del cual tenía cierto perfil, ¿cierto?, fuese la que quisiera escuchar y que en o leer, y que en ese proceso lo que leyera o escuchara, ¿cierto?, generar una imagen positiva de Trump. ¿Ya? Y en esta segunda elección ya fue más abierto esto, ¿cierto? Y ya Elon Musk, ¿cierto?, tomó ahí y se dice que, bueno, salió nuevamente por esto. Y probablemente hay algo de verdad en todo ese proceso. Hay bastante investigación, ¿cierto?, que uno puede mirar. No hay yo diría que las preguntas no están completamente respondidas, digamos, de la perspectiva científica, pero hay algunos indicios que uno podría pensar si esto efectivamente genera cambios, digamos. Genera cambios
en las decisiones de las personas, ¿ya? Pero por otra parte, tienes esto es el proceso dialéctico de la vida, ¿no? Cada corriente que va en una dirección, ¿cierto? Siempre tiene una contracorriente, digamos, ¿sí? Es como el bien y el mal, el yin y el yang, etc. Siempre hay otro grupo que está diciendo, ok, ¿cómo vamos a hacer para que esto ¿cierto? Suceda de una manera que haga bien a la sociedad, ¿ya? Es como cuando uno ve esta película La Guerra de las Galaxias, digamos, están los Sith y los Jedi, digamos. Pareciera que en el mundo, pareciera que en el mundo ¿por qué votaba el Sith, digamos? ¿Por caso o por Harry? Yo creo que por ambos. Entonces... Dejémosle eso a la soledad, a la urna. Entonces, ¿qué es lo que está, qué yo creo que lo que está pasando, digamos, o qué podemos hacer, digamos, en definitiva? Yo creo que es continuar con nuestra forma de pensar y entender que podemos ser manipulados y por lo tanto, ¿cierto? Si ese es el síntoma, digamos, si ese es el peligro, la pregunta es ¿cómo podemos evitar la manipulación? ¿Ya? Y que tiene que ver un poco con lo que habíamos conversado inicialmente, digamos, ¿ya? Es decir, ¿cómo nos informamos? ¿Cómo podemos aconsejar a las personas que se informen, digamos? Y es lo que hemos estado diciendo esta tarde, digamos, en el sentido, mira, yo puedo, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, informarme por un solo canal o por una sola ideología, ¿cierto? Y sé cuál va a ser las consecuencias de eso, ¿sí? O puedo tener más o menos una visión, ¿sí? Que vaya en todo el espectro de cualquier problemática que estoy mirando, ¿ya? Estos días hemos tenido las noticias de la guerra de Israel y de Irán, ¿cierto? Y si ustedes miran el espectro, van a ver que de un lado, Irán le había hecho mucho daño a Israel, porque había caído el domo de hierro, etc. Y del otro lado, no le había tocado, digamos, todo lo que había enviado Irán. Y yo no estaba ya, no sé cuál es la verdad, digamos, ¿ya? Pero lo que sí sé es que ahí no solamente hay una guerra física, sino que hay una guerra comunicacional que está tratando de crear en mi mente una imagen. Y como no tengo claro la verdad, digamos, sé que ahí está pasando, hay una guerra comunicacional y tengo que seguir investigando. No puedo comerme, decir, mira, Israel hizo pedazo a Irán o Irán hizo pedazo a Israel. No, porque no tengo la información, ¿cierto? Y porque las fuentes no hay una fuente que sea completamente creíble y la información que están dando es muy visible, ¿ya? Y eso que está pasando en términos reales con algo que está llevándose vidas de por medio, etcétera, ¿cierto? En la red pasa mucho más, mucho. O sea, uno, si se descuida, ¿cierto? Y empieza a mirar o TikTok o Instagram, ¿cierto? De repente dicen, y los titulares son normalmente muy como de estallido, ¿no? Dejó en ridículo, o se va preso o qué sé yo. Y tú después vas y miras y te das cuenta que todo eso no es nada más que un intento de llamar tu atención, ¿cierto? Para tratar de ponerte algo en la cabeza, ¿ya? Entonces, como parte de nuestra educación hoy día, no nos comamos toda la comida que nos ponen enfrente. Tenemos que empezar porque si no, vamos a engordar de mentiras. Sí. Bueno, tenemos tiempo para una última preguntita. ¿Me había levantado la mano? Profesor Ross. Sí, bueno, agradecerle primero que todo a los dos expositores, súper interesante el tema, algo también muy valioso creo para los estudiantes aquí de la Escuela de Políticas Públicas. Y me gustaría igual andar un poco en estos dos espacios que ustedes comentan, que es tanto el espacio físico como el espacio digital, y un poco, sin haber leído el libro aún, que quizás pudieran explicar un poco las dinámicas que tienen. Ya hemos utilizado algunas, que
efectivamente son el espacio digital, por ejemplo, un espacio donde quizás hay personas que pueden mostrar descontento o unirse a otros movimientos en función de que toman mi sentimiento y efectivamente se hacen responsables de alguna manera de algo que no se está responsabilizando a alguien en el plano físico. ¿Cuáles serían finalmente igual esas dinámicas que comparten, por ejemplo, o cosas que también debamos considerar, por ejemplo, no sé, respecto a los sentimientos, por ejemplo, versus el espacio físico, el espacio digital, por ejemplo, es una proyección, cómo se comporta finalmente, si es que uno usa el otro, si es que uno es consecuencia del otro, o efectivamente alguna otra dinámica. ¿Cuál sería más o menos dentro del estudio las dinámicas que existen finalmente entre este contexto, cómo se proyecta, si efectivamente hay algo que puedan comentarnos respecto a eso? Yo voy a reaccionar también con dos cosas a la pregunta, porque una de las cuestiones que a nosotros yo creo que nos jugó muy a favor es que nosotros no estamos, el estudio no se centra en el espacio digital, sino que de por sí el estudio levanta datos de un espacio más bien físico, o sea, son encuestas cara a cara que se hacen en las casas, en los hogares. Entonces, en general, la gran mayoría de estudios de comunicación en este tipo de cuestiones son digitales. Y eso implica un problema porque creo yo que en el último tiempo hay cierto acuerdo en la gente que estudia esto en que ya no vale la pena hacer la distinción. En el fondo, no estoy diciendo que no vale la pena, sino que a lo que voy es que es imposible estudiarlo de forma desintegrada, ¿ya? Cuando es imposible entender el espacio no digital sin considerar lo digital y es imposible entender el espacio digital sin considerar lo no digital. Y hay sí cuestiones que son interesantes de las cosas que nosotros hemos ido viendo, porque lo que sí te podría decir es que toda esta promesa de desterritorialización, no sé si existe esa palabra, pero toda esta, al inicio cuando empieza Internet, como que la gran promesa era ahora no va a importar las barreras físicas, geográficas. El ciberespacio. Claro, yo los invito a ustedes a ver, ustedes tienen Instagram, no sé, o TikTok, no sé lo que tendrán a esta altura. Yo tengo Instagram y veo TikTok, no tengo cuenta de TikTok. Pero si ustedes ven sus amigos de Instagram, van a ser en su gran mayoría gente que vive en su mismo país. Incluso en su gran mayoría gente que vive en su misma ciudad, ¿ya? Entonces, no hay esa promesa de desterritorialización, nunca fue tal, digamos, ¿cierto? Y eso yo creo que invita también a pensar lo que decía al principio, que es imposible no analizar este fenómeno digital sin considerar el fenómeno físico. Eso es lo que marcan al final tus relaciones. Pasó lo mismo con el teléfono en su inicio. Esto era algo que estudiaba un investigador muy famoso en Estados Unidos y hacía el mismo análisis. El teléfono te invitaba como que hoy en día vas a poder llamar a la gente de cualquier parte del mundo. Mentira, o sea, la gente llamaba a su vecino y prefería hablar con su vecino por teléfono porque era lo nuevo, ¿cierto? Entonces, en general, claro, yo creo que ese fenómeno, o sea, con lo que podría reaccionar es más bien con esa idea de que hoy en día se hace más difícil y más difícil esa línea de división. Y decir otra cosa, pero se me olvidó. No, perfecto, igual es un muy buen análisis. O sea, claro, me indica que efectivamente, claro, lo virtuoso es el complemento, finalmente, entender. Claro, entender, en términos de investigación en este caso, claro, entender lo uno y lo otro, digamos. Sí. En términos de esto que hemos estado conversando sobre síntomas y causas, yo creo que el libro lo que muestra son más síntomas y intenta explorar sobre algunas causas, pero síntomas de qué? Síntomas de que primero hay una síntesis de algunos aportes metodológicos que hemos hecho de cómo medir sentimientos políticos, ¿ya? Entonces medimos dos sentimientos políticos, ¿cierto? Uno esto de cómo sientes que te consideran el establishment político, digamos, respecto de como persona. ¿Puedes influenciar allí o eres ignorado, digamos? ¿Sí? Y el otro sentimiento es, tengo capacidad para influenciar, ¿cierto? Y entonces estos dos sentimientos, uno, tengo capacidad y soy considerado fantástico. Tengo capacidad, pero soy ignorado, terrible, ¿ya? Entonces, lo que medimos
¿cierto? Mostramos una forma de cómo medir estas dos cosas, ¿cierto? A partir de la encuesta que tiene Piensa, ¿cierto? Y luego, dado que esta encuesta empieza el 2017, podemos hacer 2017, 18, 19, 20, 21, 22, y entonces vamos viendo cómo estos dos sentimientos se van alejando hasta el 2019. Y el octubre 19 es como una catarsis, y pareciera ser que esto es, vamos a hacer una nueva constitución y la gente va a elegir, etc. Pues fue como una especie de remedio, digamos, y entonces estos sentimientos fueron acercándose nuevamente, digamos, y ya como en el 2024 hay resultados que son bastante no predecibles por nosotros al menos, ¿cierto? Donde esto está bastante junto ahora de nuevo, digamos. Es como si la gente hubiese vuelto después de la catarsis pero eso solamente Valparaíso, digamos. No podemos hablar por todo Chile. Eso es lo que hace un poco el libro, y luego empieza a mirar, cuáles son los que tienen mayor diferencia, que esta diferencia la llamamos frustración. ¿Cuáles son los que tienen mayor frustración política? Y mostraba que los jóvenes hombres de sexo, yo no puedo decir género, hombres con altos ingresos eran como los más frustrados, ¿sí? Y los menos frustrados eran las mujeres de bajos ingresos y de mayores, digamos, ¿ya? Y bueno, y mirábamos, ¿cierto? Tratábamos de explicar esto por ideologías, ¿cierto? Pues sí, en general, la gente que se declaraba más de izquierda, ¿cierto? Estaba más frustrada, digamos. La gente que se declaraba de derecha parecía que tenía menos frustración. Y ese tipo de cosas. Pero eso está todavía en el libro en una etapa inicial, digamos, y hay que hacer mucho más investigación. Pero de eso se trata un poco el libro, ¿no? Y luego, respecto a estos dos mundos, evidentemente que hay una interacción entre lo físico y el mundo online, ¿no? Pero la impresión es que la influencia es desde el mundo cibernético, ¿no? Hacia el mundo real, ¿ya? Y entonces la idea que uno aprecia como dominante hoy día es esto de tratar de influir en las decisiones desde, ¿cierto?, las redes, en las acciones de las personas, en qué lees, en qué miras, en qué compras, etc. En definitiva, yo les diría que pongan mucha atención sobre si están siendo manipulados o no. Pero, notable, Pedro, Patricio, muchísimas gracias. Con esto ya estamos llegando al final de lo que sería esta sesión de la Escuela de Políticas Públicas. Me gustaría, de hecho, sobre todo, Patricio, a propósito de algo final que mencionabas y que creo que en parte también como mensaje para los alumnos que están acá. Acá hay personas que estudiaron, no son estudiantes de las carreras más diversas que se te puede ocurrir. Y creo que justamente en ese valor de la multidisciplinariedad para tratar de interpretar fenómenos sociales, tratar de entender causas, ¿cierto? Para poder hacerse cargo de los síntomas. Hay harto en lo que se puede seguir transitando, y especialmente un mensaje, sobre todo acá a los futuros alumnos Piensa, para que el día de mañana sigan también con ese ímpetu, sea desde el punto de vista de la investigación social, de las políticas públicas, pero que al menos ya desde temprana han demostrado ese interés por entender al menos distintos desafíos públicos. Sí, ¿te gustaría entrarle algún mensaje como de cierre? Yo, más que un mensaje, es una invitación. Una de las cosas que he hecho en estos 40 años que le decía es formar investigadores, digamos. ¿Sí? Padawanes, decía Pedro. Y tengo muchos ex alumnos, digamos, ex estudiantes o repartidos por el país y por el mundo, digamos. Y siempre, ahora tengo un laboratorio en la Universidad Andrés Bello,
que se llama LESFEN, significa Laboratorio de Estudios Territoriales y Sociales de la Facultad de Economía y Negocios. ¿Sí? Está partiendo, tiene poquita gente, etc. Pero si ustedes están interesados genuinamente en hacer investigación, en ser investigadores, un día escríbame. Mi correo es muy fácil, es patricio.aroca@una.cl. Y si quieren conversar sobre cómo hacer investigación, si quieren ser investigadores, si quieren ser parte del LESFEN, inicialmente no paga, pero luego puede rendir frutos significativos. Se pueden acercar y decir, a ver, ¿qué quieren hacer? Yo los voy a cuestionar seguramente, les voy a decir si eso se puede hacer, eso no, o se puede hacer de esta manera. ¿Sí? Y de ahí pueden crecer. Cuando miro mi carrera académica, ya estoy como hacia el final de la carrera, espero todavía unos cuantos años más todavía, pero creo que el mayor aporte que he hecho a nuestro país ha sido el formar investigadores, ¿cierto? De distintas áreas, distintas ideas. Algunos me salen más de derecha, otros no tanto. Pero en general es un ¿cómo se llama? Es un camino que ofrece muchas satisfacciones, digamos. El poder aportar a conocer síntomas y a poder aportar también a evaluar, ¿cierto?, cuáles son las causas de esos síntomas. Quizás una última cosa que no dije antes, como parte, hace algunos años elegimos gobernadores y junto con ellos empezamos a transferir funciones del Estado central a los gobiernos regionales. Bueno, soy el presidente del consejo que evalúa, ¿cierto?, estas transferencias. Y uno se da cuenta que en realidad nos falta mucho todavía, nos falta mucho, ¿cierto?, conocer cómo los gobiernos regionales podían influir, ¿cierto?, más en el desarrollo, ¿cierto?, del bienestar de las regiones y poder probar cuáles podrían ser esas competencias que necesitamos sacarle al Estado central y llevárselas a los gobiernos regionales para que tengan mayor impacto. ¿Sí? Cuando Boris asumió, dijo que cuando él terminara quería tener menos poder como presidente, que hubiese más poder en las regiones, ¿cierto? Yo creo que hubo algo, pero muy poco. Necesitamos mucho más. Muchísimas gracias, Patricio. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido una excelente clase. Un fuerte aplauso.